todos. Esta semana vamos a aprender a vivir el optimismo en nuestra familia. Ahora más que nunca necesitamos transmitir alegría a nuestro alrededor. El optimismo es una virtud que se basa en nuestra actitud ante la vida. ¿Qué gafas llevas para interpretar la vida? ¿Son de esas oscuras donde se ve todo negro? ¿O sueles llevar acaso algunas un poquito más constructivas? Esto es lo que tienen que aprender nuestros hijos. Siempre somos libres para elegir la actitud con la que vivir nuestra vida. Y pase lo que pase, sea bueno, malo o regular, podemos decidir la actitud con que vivirlo. Pero el optimismo tiene que ser realista. No ayudamos a nuestros hijos con frases consoladoras, pero utópicas. La clave para desarrollar el optimismo es reconocer la situación y preguntarse, ¿qué podemos hacer con esto? Es decir, ¿qué actitud quieres tener ante esta situación? Y dependiendo de la respuesta, podemos afrontar adecuadamente o no la situación. Por eso, esta semana os propongo que incorporemos esta frase en nuestro diálogo con los niños. ¿Y qué puedes hacer con esto? Cada vez que venga un hijo frustrado porque no le salen las tareas, porque no se entiende con su hermano, porque está aburrido o porque pierde a los juegos o a la play, le respondemos, entiendo que estés enfadado, pero ¿qué puedes hacer con esto? Si nuestros hijos crecen aprendiendo, acostumbrándose a incorporar esta visión y este análisis de la situación, entonces verán el lado positivo de cada cosa que viven. Recordad, el optimismo es cuestión de actitud. ¡Hasta luego!